parte de reposo, entonces tenemos que la velocidad inicial es 0. Y alcanza una aceleración de 2 kilómetros por hora al cuadrado. Durante 2 horas. Luego, adquiere una velocidad durante 3 horas con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué quiere decir? Que con estos datos tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado. Y después de ese movimiento durante 3 horas, adquiere una velocidad con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, una velocidad constante. Y por último, se mueve con movimiento variado con una aceleración de menos 2.5 kilómetros por hora al cuadrado hasta que se detiene el móvil. ¿Sí? Entonces, velocidad final, 0 metros por segundo. Entonces, fíjese, en este tiempo de 3 horas se mueve con MRU y después nuevamente con MRU-V. Pero aquí la aceleración es negativa, es decir, va frenando. La pregunta es, ¿cuál es el camino total recorrido? Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida? ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos 3 tipos de movimiento. En la primera parte del movimiento tenemos variado. En la segunda parte del movimiento tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Y al último, pues, como va frenando el móvil, es retardado. Porque la aceleración es negativa, va frenando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la distancia que recorre en la primera parte, o sea, una distancia 1, ¿sí? Una distancia 2, y una distancia 3. De tal manera que si sumo estas 3 distancias me va a dar la distancia total recorrida. ¿Sí? Distancia total. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera parte del movimiento tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué tenemos de dato? Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Parte de reposo. Aceleración, 2 kilómetros por hora al cuadrado. Y tiempo, 2 horas. Entonces, ¿qué ecuación podemos utilizar para calcular la distancia 1? La distancia 1 es igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Licenciado, ¿y cómo podemos saber qué fórmula se aplica? De acuerdo a los datos que tenemos. ¿Sí? En este caso, fíjense, la velocidad inicial es 0.
se anula. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de datos? La aceleración, ¿sí? Y el tiempo también. Entonces, con esta ecuación y en base a los datos que tenemos, podemos calcular la distancia, ¿sí? Porque hay otras, recuerden las otras fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Ese, en cambio, requiero, pero cuando necesito calcular la velocidad final. ¿Sí? Tengo estos datos, la aceleración y el tiempo, pero no me piden la velocidad final, me piden la distancia. Por eso utilizo esta ecuación. ¿Sí? Sí, Liz. Entonces, calculamos la distancia 1. Entonces, la distancia 1, pero antes de nada, antes de continuar, mantengamos con esas, sí, mantengamos esas mismas unidades. Distancia es igual, la distancia 1 es igual, como vale 0 aparte del reposo, esto vale 0. ¿Qué nos queda? Un medio de la aceleración, ¿cuánto vale? 2 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Sí? Y esto por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo? 2 horas al cuadrado. Entonces la distancia 1 es igual. Haciendo esas operaciones, tengo pues este 2 con este 2 se simplifican. Y elevo al cuadrado, me queda 4 horas al cuadrado, de tal manera que se anula la hora al cuadrado con esta hora al cuadrado. Y únicamente me quedan 4 kilómetros. Distancia 1, 4 kilómetros. Entonces, en la primera parte del movimiento, con estos datos, el móvil recorrió una distancia de 4 kilómetros. Entonces, pongamos por aquí 4 kilómetros. Listo. Vamos a calcular ahora la distancia 2. La distancia 2 se refiere a este tramo. En este tramo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante. Necesito la velocidad. Entonces, ¿cuál velocidad es esa? ¿A quién me dice? 2 kilómetros por hora al cuadrado. No, velocidad dije. Recuerden, velocidad constante, no hay aceleración. Hagámoslo así gráficamente. Entonces, el auto parte desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? Representa el tramo AB con estos datos. Esta es la distancia 1, de A hasta B es la distancia 1. De B hasta C es la distancia 2 y de C hasta D la distancia 3. ¿Sí? Entonces, aquí, la velocidad inicial, 0. En el punto A. Tengo que hallar la velocidad en el tramo BC, o sea, esta velocidad constante. Esta. Es decir, que la velocidad final del tramo AB viene a ser la velocidad constante para el tramo BC. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Liz. ¿Ya? Entonces, como esta velocidad es constante en el tramo BC, esta velocidad
final es constante también. En todo este tramo es constante. ¿Por qué? Porque es movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, en el tramo CD, la velocidad constante en el tramo ABC se convierte en velocidad inicial para el tramo CD. Y pues en el punto D, la velocidad final es 0 porque se detiene. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Entonces, fíjese, según este gráfico, la velocidad final en el tramo AB se convierte en velocidad constante en el tramo BC. Entonces, tenemos que calcular la velocidad final del tramo AB del objeto o del auto. Mira, dicen y del tramo B al C. Del tramo B a C, la velocidad, esta velocidad final que vamos a calcular permanece constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Sí, ya lo comprendí, Liz. Entonces, vean esa composición de movimientos. Entonces, calculemos la velocidad final del tramo AB. Es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Del tramo AB, pongámosle aquí, velocidad final del tramo AB. Es igual a velocidad inicial del tramo AB también, más aceleración por tiempo del tramo AB, la aceleración del tramo AB, que ya tenemos de dato también. Entonces, la velocidad final del tramo AB es igual. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Más aceleración, ¿cuánto vale? 2 kilómetros por hora al cuadrado. Y por el tiempo, ¿por cuánto? 2 horas. Simplifico 1 hora de aquí con 1 hora de acá y me queda kilómetros sobre hora. Entonces, la velocidad final en el tramo AB es igual 0 más 2 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad final se convierte en velocidad constante para el tramo BC. Y como en el tramo BC es un movimiento rectilíneo uniforme, utilizamos la única fórmula que es, si recuerdan, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ya, entonces, esta distancia sería la distancia 2. Esta distancia. La distancia 2 es igual a la velocidad de este tramo BC, que es esta, 2 kilómetros por hora por el tiempo. El tiempo. Aquí tenemos 3 horas. Y eso es igual. Se simplifica la hora, hora con hora, y me queda 2 por 3, 6 kilómetros. Licenciado, una consulta. ¿Sí? En la parte de arriba, donde dice valor final es igual a 0 más 2 kilómetros por 2 horas, ¿por qué queda 2 kilómetros? ¿No se multiplica el 2 por el 2 final? ¿Quedaría 4 kilómetros por hora? A ver, aquí.
Sí, A Lisa. ver, sí, aceleración, 2. Por el tiempo, 2 por 2, 4. Sí, sí, tiene toda la razón. Es 4 kilómetros por hora. Gracias por la observación. Ya, Lisa. Entonces aquí también es 4. Es 4 y esto también cambia. Entonces tengo 4 por 3, 12. ¿Sí? Sí, Lisa. Entonces la distancia 2 es, pongámosle aquí, 12 kilómetros. ¿Sí? Sí, Tenemos Lisa. ya dos distancias. Ahora me falta calcular la distancia 3, es decir, la distancia en el tramo CD. Voy a borrar esto que ya no me sirve. Ahora, analizamos el tramo CD. El tramo CD tiene como velocidad inicial. Ya borré. ¿Cuánto salía? 12 creo. No, 4. 4 era, Lisa. ¿Ya? Entonces, esa velocidad que es constante para este tramo BC, en el tramo CD se convierte en velocidad inicial, que es 4. ¿Sí? Y pues, como se detiene en el punto D, la velocidad final es 0. Y además tengo estos datos, este dato de la aceleración, menos. De tal manera que yo puedo utilizar esta ecuación. Esta ecuación, velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para calcular el tiempo, ¿sí? El tiempo en el tramo CD, porque tengo velocidad final, 0, 0. Aceleración, dato, menos 2 kilómetros por hora al cuadrado. Y despejo el tiempo de aquí. Entonces, el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. Y este es igual. Velocidad final, 0. Menos velocidad inicial, 4 kilómetros por hora. Sobre la aceleración, vale, menos 2. Sobre hora al cuadrado. ¿Qué me queda? Bien, pues igual. 0 menos 4, menos 4. Sobre menos 2. Aquí el kilómetro, con kilómetros se simplifica. Kilómetro con kilómetro se simplifica. Este hora al cuadrado sube como numerador y este hora de aquí se queda como denominador. Y simplifico, me queda solamente hora. Entonces, el tiempo es en horas y esto es igual. Menos 4 dividido para menos 2 a 2 horas. Entonces, el tiempo que el auto se demora en recorrer desde el punto C hasta el punto D es de 2 horas. Y con ese tiempo, pues calculo la distancia 3. La distancia 3, esto ya no me sirve. La distancia 3
es igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Datos, velocidad inicial, si tengo 4. El tiempo, las 2 horas. La aceleración, menos 2, y reemplazo. La distancia 3 es igual, velocidad inicial, 4. 4 kilómetros por hora. Por el tiempo, 2 horas. Más 1/2. La aceleración, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos 2 kilómetros por hora al cuadrado. Y por el tiempo al cuadrado. Tiempo, 2 horas. Al cuadrado. Hago esas operaciones. Simplifico unidades. Y me queda que la distancia 3 es igual. Aquí, hora con hora se va. 4 por 2, 8 kilómetros. Más por menos, menos. Este 2 se simplifica con este 2. Me queda 1. Esta hora al cuadrado con esta hora al cuadrado de aquí se va. Se simplifica. Y me queda únicamente 2 al cuadrado, que es 4. 4 kilómetros. Entonces la distancia 3 es igual a 8 menos 4, 4. Y pues la distancia 3 aquí finalmente es de 4 kilómetros. ¿Comprendido, estimados estudiantes? Sí, licenciado. Entonces, pues la distancia total recorrida es la suma de las distancias parciales en cada tramo. Entonces, la distancia total es igual a la suma de 4 más 12 más 4. Da un total de 20 kilómetros. 4 más 12 más 4 kilómetros es igual a 20 kilómetros. Y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, por favor? No, licenciado. Bien. Fíjense en este problema, composición de 3 tipos de movimiento. El primero que estudiamos, el movimiento rectilíneo uniforme. Y pues, de los 2 últimos que estudiamos también, el movimiento rectilíneo uniformemente el variado, con aceleración positiva, y variado pero con aceleración negativa, es decir, va frenando. Perfecto, entonces vamos con otro ejercicio. Dice, problema. ¿Cuál es la aceleración y la velocidad inicial de un objeto que tiene
Como movimiento, la siguiente ecuación. ¿Cuál es? La aceleración y velocidad inicial. La aceleración y velocidad inicial del objeto que tiene pues como movimiento esta ecuación. Fíjense pues, como vemos es una ecuación en la que está implicada la distancia en función del tiempo, ¿sí? Vean, distancia es igual a 3t cuadrado más 5t, en donde t es el tiempo, ¿sí? Entonces quiere decir que la distancia está en función del tiempo. Y esto es igual a 3t cuadrado más 5t. Entonces, si recuerdan, asociando esta ecuación con la ecuación de la distancia, ¿sí? Si yo hago una analogía con esta ecuación, ¿qué se nota claramente ahí? Si yo ordeno esta ecuación en forma ascendente, es decir, 5t más 3t cuadrado, y comparo con esta ecuación, ¿qué conclusiones pueden observar ahí? A ver, ¿quién me dice? Que, Y por ahí, ejemplo, compañero, A que por ver, ejemplo, lo que dice 5t más del 5t al cuadrado sería igual a la velocidad inicial y al final también aceleración por tiempo al cuadrado. Sería casi exacto. igual. ¿Sí? Fíjense aquí, ven. Este 5, ¿qué representa? La velocidad inicial. ¿Sí? Y este número 3, el coeficiente 3 representa pues un medio A. ¿Sí? Entonces, de tal manera que directamente la velocidad inicial es igual a 5 metros por segundo. Y un medio de la aceleración es igual a 3. ¿De acuerdo? Sí, le dicen. Y aquí despejo A. Entonces, la aceleración es igual a 3 por 2, 6. Y ya están contestadas las preguntas. ¿Cuál es la aceleración? 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial? 5 metros por segundo.
Y refiriéndonos al mismo problema, dice, escribir la ecuación de la velocidad. Recuerden que la velocidad está dada por esta ecuación. Acá voy a poner. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la velocidad para este movimiento es velocidad final es igual velocidad inicial 5 más aceleración 6. ¿Sí? Y esa es la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Estas dos ecuaciones, esta de aquí, la 1, y esta ecuación de acá, la 2, son las ecuaciones cinemáticas del movimiento para un objeto. En donde la primera es la distancia en función del tiempo y la segunda es la velocidad en función del tiempo. Entonces yo puedo calcular la distancia y la velocidad para un tiempo cualquiera, en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, si me dicen para un tiempo de 2 horas, entonces hago una tablita. Pongo el tiempo, la distancia y la velocidad. Para un tiempo de 1 hora, ¿qué distancia tengo? Reemplazo simplemente el tiempo de 1 hora aquí. En vez de t pongo 1. ¿Y qué tengo? Voy a borrar esto. Entonces, la distancia, cuando t vale 1, ¿sí? Es igual 5 por 1 más 3 por 1 al cuadrado. Entonces, la distancia cuando vale el tiempo 1 hora es igual 5 por 1, 5 más 1 al cuadrado, 1 por 3, 3 es igual a 5 más 3, 8. Pongo aquí 8. Y la velocidad, aquí en vez de el tiempo pongo 1. ¿Y qué tengo? 6 por 1, 6. 5 más 6, 11. Pongamos para el tiempo cuando vale 2 y 3, ¿ya? Cuando el tiempo vale 2, en vez de 1, pongo 2 ahora. Y aquí pongo 2 y pongo 2. 5 por 2, 10. 2 al cuadrado, 4. Por 3, 12. Entonces, 10 más 12, 22. Entonces, la distancia vale 22. Ahora, la velocidad, aquí, en vez de t, pongo 2. 6 por 2, 12. Más 5, 17. Ahora, con un valor de 3, en vez de 2, ya no va 2, va 3. Aquí, en vez de 2, ya es 3. Y aquí 3. Aquí es 15. 5 por 3, 15. Y aquí es 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Y 15 más 27 es 42. Entonces ponemos aquí 42. Así mismo, la ecuación de la velocidad, t vale 3, 6 por 3, 18, más 5, 23. Y cuando vale 0, el tiempo vale 0, pues la distancia recorrida es 0, fíjense, no recorre nada. ¿Sí? Reemplazo aquí, en vez de t, 0, 0. 5 por 0, 0.
Aquí, 0. 3 por 0 al cuadrado, 0. 0 más 0 es 0. Entonces, distancia recorrida, 0, porque no recorre nada. En cambio, la velocidad inicial, ¿recuerdan que teníamos 5? Sí, Según tiempo 0, 6 por 0, 0. Más 5, 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo grafico estos datos? El tiempo en función de la distancia, perdón, en función del tiempo. Aquí el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. El tiempo en horas o en segundos. ¿Sí? Asimismo, la distancia en kilómetros o en metros. Adoptemos esas dos, en horas y en kilómetros. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la distancia vale 0. Aquí. Cuando el tiempo vale 1 hora, pongamos 1, 2 y 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Cuando el tiempo vale recorrido es de 1 hora, la distancia es 8. Pongamos una escala aquí. 10, 20, 30, 40. ¿Ya? Entonces, recorre 8. Por aquí más o menos. Y cuando recorrió 1 hora, la distancia vale 8. Y este es 10. Este es 10, 20, 30 y 40. Entonces recorre 8 por aquí. Cuando recorre 2 horas, en 2 horas recorrió 22 kilómetros por aquí. Y al cabo de 3 horas recorre 42 kilómetros. 3 horas por aquí. Uno de esos puntos y vean. Se produce esa rama de parábola que les mencioné hace una semana. La velocidad, dice. Ahora la velocidad, hagamos aquí al ladito. Grafiquemos ahora la velocidad en función del tiempo. ¿Qué debe darnos? A ver, ¿quién me dice? Si estudiamos los gráficos, ¿se acuerdan? Veamos ahora que así mismo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. La velocidad, 11, 5. A una escala, veamos 5. 5, 10, 15, 20, 25. ¿Ya? 5, 10, 15, 20 y 25. La velocidad en función del tiempo, veamos. Para un tiempo de 0, velocidad 5. Es decir, aquí. Para un tiempo de 1 hora, la velocidad vale 11. Por aquí. Para el tiempo de 2 horas, velocidad 17. 2, 17 por aquí. Y para un tiempo de 3 horas, la velocidad vale 23.
23 por aquí. ¿Y qué nos da? Una línea recta. Vean, estimados estudiantes. ¿De acuerdo? Sí, listen. Ya, entonces, de tal manera que tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 son fundamentales para realizar las gráficas de un cuerpo en movimiento. ¿Y qué pasa si gráfico calcula el área de esta figura? De este trapecio que se forma ahí. Calculemos el área de ese trapecio. ¿Y qué tenemos? Voy a borrar esto. Aquí voy a hacerlo. Entonces, el área de un trapecio es la base mayor más la base menor sobre 2 y por la altura. Eso dice el área de un trapecio. Entonces, ¿cuál es la base mayor? Es esta longitud de aquí. ¿Sí? Esta longitud de aquí es la base mayor. ¿Cuánto mide? 23. ¿Sí? Entonces, el área es igual 23 más la base menor, sería esta longitud de aquí. ¿Cuánto mide? 5 sobre 2 por la altura. Esta es la altura, esta longitud de aquí. ¿Cuánto vale? 3. Si yo resuelvo esto, ¿qué tengo? 23 más 5, 28. Dividido para 2, 14. Y por 3, 42. ¿Dónde hay un 42 en esa tabla? A las 3 horas de tiempo. ¿Ya? Cuando el tiempo transcurrido es de 3 horas, vean, 42 kilómetros. Entonces, el área del trapecio en este gráfico de la velocidad en función del tiempo representa la distancia recorrida por el móvil. Entonces, el área del gráfico, el área del gráfico, velocidad versus el tiempo, representa la distancia recorrida. ¿Sí? Sí, listen. Vean de un simple análisis de una ecuación, de esta ecuación, vean cómo salió estos datos interesantes. Y si han escuchado que la derivada de distancia y velocidad, ¿si han escuchado?
Aquí también bien. Voy a borrar esto. Esta tabla ya no me sirve. Si yo tengo la ecuación de la distancia, y si saco la derivada de la ecuación, la distancia en función del tiempo, obtengo la ecuación de la velocidad. Yo tengo esta ecuación. Y si yo la derivo con respecto al tiempo, tengo directamente la ecuación de la velocidad. Aquí es 3, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Bueno, no entremos tanto a detalles, pero a la final la derivada de t al cuadrado es bajo el exponente y al exponente le resto 1. Más 5, la constante por la derivada de esta función. La derivada de t con respecto al tiempo es 1. Y este es igual. 3 por 2, 6. 6. T a la 2 menos 1, 1. T a la 1. Más 5 por 1, 5. Y vean, es la misma. La ecuación 2. ¿Sí vean? Más adelante en cursos superiores vamos a estudiar lo que es las derivadas. ¿Sí? Pero como adelanto, pues ya pueden percatarse de dónde sale la ecuación de la velocidad dada la ecuación del tiempo, de la distancia en función del tiempo, perdón. ¿Preguntas, inquietudes, estimados estudiantes? No, Lisa. Muy bien, entonces, eso es todo la clase de esta noche. Espero que les vaya muy bien en la evaluación de la unidad. Repasen, por favor. Sí, ya revisé sus tareas. ¿Están flojos? Les veo que están flojos algunos. Repasen, por favor. Sobre todo, este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ok, Entonces, Lisa, yo creo muchas gracias. que con esta clase de esta noche ya están listos para la evaluación. Entonces, por favor, repasen, ¿sí? Eso nomás. Entonces, les agradezco por su atención y nos vemos la próxima unidad. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. Una excelente noche. Sí, gracias, Licen. Hasta luego. Muy amable, licenciado. Gracias. Ok.